Volvimos y ya tenemos al aire también a Patricia Himshut, gerente operativo de cambio climático de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad. Medio largo, pero es pertinente. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo estás, Caro? Muchas gracias por atendernos. No, todo bien. Estamos ansiosos porque nos cuentes qué está haciendo la ciudad en el tema del cambio climático. Bueno, Caro, mira, la ciudad tiene un desafío increíble. Nos propusimos armar un plan para que la ciudad sea carbono neutral, resiliente e inclusiva para el 2050. Esto es algo que lo estamos haciendo junto con una red de ciudades internacionales que se llama C40 y que lo estamos pudiendo hacer porque Horacio Rodríguez Larreta firmó un compromiso a llevar adelante este plan. Así que en este momento... Además, Horacio lo eligieron vicepresidente, ¿no? Ahora de esa red. Exactamente, ahora es vicepresidente de la red y eso es interesante porque en nuestra palabra, es decir, nuestra voz como Ciudad de Buenos Aires va a estar, va a ser escuchada y nuestras propuestas y nuestra experiencia va a ser puesta a disposición de montones de ciudades en el mundo que conforman esta red. Ciudades importantes, muy importantes, Londres, Los Ángeles, San Francisco, todas ciudades grandes, pero ciudades de todos los continentes. Así que es una re buena noticia y esto nos va a ayudar mucho a poder llevar adelante nuestro plan. Imagínate el desafío que es hacer un plan como este, en el cual todas las áreas de gobierno que tienen algo que ver con cambio climático, que si uno analiza un poco, son casi todas, claro. Muy pocas quedan afuera, cómo todas estas áreas de gobierno nos estamos poniendo juntas a pensar cómo vamos a tener que llegar a este momento donde las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad tienen que ser cero o casi cero. Obviamente es muy difícil tener algo que sea, es decir, una ciudad, lo que quieras, carbono neutral, pero bueno, quedarán algunas emisiones residuales que compensaremos de alguna manera, pero lo que estamos tratando de pensar es cómo va a ser la ciudad en el 2050 sin producir emisiones, donde podamos todos ser resilientes y adaptarnos a todos los impactos que van a existir en relación al cambio climático, y esto tiene que ser inclusivo, es decir, nos tiene que incluir a todos, hombres, mujeres, mayores, niños, discapacitados, todos. Claro, y bueno, eso justamente se logra, o por lo menos vamos a trabajar bien en esa dirección con la medida esta de tener un gabinete de cambio climático, que antes se llamaba equipo interministerial o algo así. Contanos un poquito cómo es ese tema de trabajo de todas las áreas de gobierno en conjunto para armar el plan. Claro. La realidad es que el cambio climático es una problemática ambiental, además de ser global, que ya eso es un mundo, es totalmente transversal. Es imposible trabajar en cambio climático y digamos, bueno, vamos a poner a trabajar a la gente de desarrollo urbano, o vamos a poner a trabajar a la gente de salud, o vamos a poner a trabajar a la gente de educación. No, el cambio climático requiere que todas las áreas del gobierno empiecen a mirar, tengan una visión relacionada con el cambio climático. Es decir, empiecen a pensar que cómo hacemos para reducir emisiones, que en ese sentido hay áreas que tienen más responsabilidad que otras, por ejemplo, transporte, residuos, energía, y tenemos que empezar a pensar cada obra, cada acción que hacemos, bueno, pensarla previendo que de acá a no sabemos realmente cuánto, pero seguramente a 5, 10, 20, 50 años, el mundo en que vamos a vivir va a ser muy impactado por los efectos del cambio climático. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura en los últimos años ha aumentado. Lo vivimos todos, estamos en una ciudad que es un poco tropical a esta altura del partido, no es la ciudad que vivíamos hace 60 años atrás, donde había escarcha, la temperatura era diferente. Lo mismo nos pasa con las lluvias. Llovió siempre en la ciudad de Buenos Aires porque es una ciudad húmeda, pero antes llovía de una manera y ahora llueven baldes. No es lo mismo. No, y además aumentó la frecuencia. Claro, exacto, llueven baldes, es decir, llueve mucha cantidad de agua en poco tiempo y tenemos muchas
lluvias de este estilo, ¿no? Lluvias intensas. Justo este verano no es el ejemplo porque fue un verano seco, que está muy relacionado con otro fenómeno climático que tiene que ver con la Niña, pero si lo pensamos, el cambio climático no se puede pensar a corto plazo, no puedo decir, este verano que pasó, o este año que pasó, o esta década que pasó. El cambio climático se mira a largo plazo, entonces, si pensamos en los últimos 50 años o 40 años, cambió mucho el régimen de lluvias y cambió mucho la temperatura, y cambió mucho las estaciones, ¿no? Entonces, todo eso cada vez va a ser más cambiante, entonces tenemos que estar preparados para ver cómo vamos a tomar esto, vamos a aprender de estas nuevas situaciones y la ciudad va a reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se toma, por ejemplo, si la Ciudad de Buenos Aires tuviera que hacer un plan de movilidad limpia nuevo, bueno, ahora lo va a tener que hacer, es decir, hay que mirarlo desde el cambio climático. Entonces, para eso, el gabinete de cambio climático lo que va a hacer es reunirse con determinada frecuencia, todas las altas, los ministros, por ejemplo, o los secretarios o los subsecretarios, las autoridades, aquellas personas que en el gobierno tienen un poder de decisión y van a trabajar en conjunto estas decisiones que hay que tomar. Sí, seguramente habría que armar como se hizo en Nación, en la gestión del presidente Macri, que se armaron planes sectoriales, ¿no? Entonces Exacto. tenía esta reunión de todos los ministros, pero de todos, porque no es que algunas áreas eran absolutamente todos los ministros, sí, pero se generaba el plan sectorial, no sé, de energía, del agro, de transporte, y si bien cada uno desde su lugar hacía el esfuerzo de proponer, bueno, de dónde y cómo se pueden reducir emisiones, la visión siempre estaba cruzada globalmente o transversalmente por el resto de las áreas, porque a veces vos por querer reducir emisiones en un lado, haces que nazca otra política pública o se modifique de modo que aumente. Entonces, esto tiene que ser una visión integral y en conjunto. Tal cual. Bueno, de eso se trata el gabinete. El mismo gabinete que todos conocemos, o que algunos conocemos, que funcionó el año sí, pasado y durante el como último equipo tiempo, interministerial, sí. Claro. Sí. Ahora va a ser un gabinete de cambio climático y bueno, a partir de ahora estas decisiones se van a tomar en conjunto y se va a mirar y se va a participar integralmente de esto, de los planes, de la planificación de gobierno, etcétera. Muy bien, y más allá de lo que la ciudad puede hacer como ciudad o los diputados podemos contribuir desde alguna modificación o propuesta normativa, el ciudadano de a pie, digamos, sí, que quiere colaborar en algo para mitigar el cambio climático. Sí. ¿Qué le sugerirías? Tirar un par de tips o hábitos que serían buenos para que cada uno desde su lugar también contribuya a reducir emisiones o a no emitir tanto. Sí. Mirá, fundamentalmente nosotros sabemos que, como bien les dije hace un rato, las emisiones provienen de nuestro consumo de energía como ciudadanos, digo, porque después hay otras cuestiones, pero el consumo que hacemos de la energía, los residuos que nosotros generamos y la manera en que nos movemos, el transporte. Entonces, si vos me decís a mí, y yo creo que el ciudadano tiene un poder increíble para ayudar en esto, porque imagínense que somos 7.000 millones de habitantes, yo siempre pongo el ejemplo de, supongamos que cada uno de nosotros apague la luz, de los 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta, apague la luz cuando tiene que apagarla. Un minuto nada más. Son 7.000 millones de minutos de luz apagada. Entonces, mirando a ese nivel, nosotros somos 40 millones de habitantes, lo mismo pasa, lo primero que habría que hacer es tratar de ver cómo ahorramos energía. Y una cosa que nos pasa a todos es que andamos por la vida dejando luces prendidas sin apagar. Exacto. Entonces, una de las cuestiones es, no necesito la luz, la apago. El aire acondicionado, a todos nos encanta estar confortables, pero vivimos en una ciudad donde la temperatura media en verano son 30 grados. Bueno, con estar a 24 es más que suficiente, no necesitamos estar en Alaska, estar a 15 grados. Entonces, mantener el aire acondicionado a 24 grados. Con respecto al transporte, bueno, tratar de usar el auto lo menos posible. El auto, que yo venga a trabajar sola en un auto, produce un montón de emisiones. Imagínense que si venimos en un colectivo, somos 50 personas que vamos en el mismo medio de transporte usando la misma cantidad o un poco más de combustible, pero dividido entre todos. Entonces, usemos más los medios
de transporte público, auto, colectivo, es decir, colectivo, perdón, subte, trenes. Bueno, lo más de lo más de lo más es la bicicleta, obvio, Claro. porque eso emite cero. Entonces, todos aquellos que podamos... No, y además es actividad física, con lo cual son todos beneficios. Todos beneficios. Te digo yo, vos sabés que yo ando en bicicleta todo el tiempo, a mí me cambiaron mis análisis de sangre. El médico me decía, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo que está todo tan bien? Voy y vengo en bicicleta, y no es un chiste. Y ahí estás emitiendo cero. Y con respecto a residuos, lo que le diría a la gente es que empiece, por principio, a tratar de cuidar sus consumos. Hay muchas veces que no es necesario consumir de más, o por ejemplo, uno va, compra algo, compra un regalo, y le ponen 8 papeles, embalajes. No, vayamos a cosas más sencillas, tratemos de reducir la cantidad de basura que generamos, de residuos. Y muchos de nosotros tienen la oportunidad de separar. Entonces, separemos, entreguemos nuestro material, nuestro residuo, nuestra basura en casa separado, en bolsas separadas, que seguramente esa basura que nosotros separamos va a ser entregada al reciclador urbano, que va a pasar a buscar eso, que además le vamos a dar una fuente de trabajo a una persona, estamos colaborando con una fuente de trabajo, y ya les digo, esta es una idea mía personal, pero bajemos un poco el consumo desmedido, porque ese es uno de los problemas que tenemos con el cambio climático, que a nivel mundial consumimos mucho. ¿Y el consumo lo decís porque a su vez consume energía o cómo, digamos, cuál es el motivo principal de la conexión de una política sobre la higiene urbana, sobre los residuos, vinculado con el impacto en el aumento de la temperatura del planeta? Claro, cada vez que una fábrica tiene que fabricar un producto, cualquier cosa, lo que querramos, se están emitiendo, se producen emisiones de gases de efecto invernadero porque la fábrica consume energía, consume agua también, consume un montón de cosas. Entonces, si nosotros compramos las cosas y la tiramos a los 2 meses porque queremos ir a comprar otra, bueno, ahí hay emisiones que se están produciendo de más. Yo no digo que no consumamos, porque el mundo no funciona si uno no consume, pero compremos lo que necesitamos, evitemos el packaging exagerado. Esta medida que tomó el gobierno en su momento de prohibir las bolsas de plástico, pese a que eso no tiene que ver con el cambio climático porque el plástico no produce emisiones, pero es un cambio de hábito. Hasta hace 3 años o 4 años a nadie se le ocurría ir a comprar algo con una bolsita desde la casa. Con la bolsita que usaba mi mamá. Cuando yo era chica, mi madre iba a comprar con una bolsa que la llevaban en su casa. Nadie nos daba una bolsa. Sí, o el changuito, ¿no? Iban con su changuito también de tela. Exacto. Entonces, eso tiene que ver con reducir el consumo. Nadie te dice que vayas al súper y compres menos alimentos, pero sí, deja de llevar eso en 15 bolsas de plástico. Claro, o comprar los alimentos que vas a consumir y no en exceso que termina en la basura. Exactamente. Muy bien. ¿Qué podrías decir de los techos verdes? Porque en la ciudad pueden plantar más árboles para colaborar con esto del carbono neutral, pero el individuo, como te digo, común y corriente, ciudadano de a pie, ¿qué puede hacer para generar esto de mayor absorción de dióxido de carbono? Sí, eso está bueno lo que decís de los techos verdes, porque no sé si todo el mundo sabe que lo verde absorbe emisiones. Por supuesto que los árboles son los que absorben más emisiones de dióxido de carbono, son como esponjas de uno de los gases de efecto invernadero importante, que es el dióxido de carbono. Entonces, si nosotros ponemos muchas esponjas, vamos absorbiendo y vamos reduciendo la cantidad de emisiones en el aire, ¿no es cierto?, en la atmósfera. Entonces sí, una forma interesante es empezar a pensar en terrazas verdes, en jardines verticales, verdes, muros verticales, tratar de enverdecer todo lo que uno pueda. Eso va a estar ayudando. Muy bien, o sea que el dicho ese que dice que tenés que, nunca me acuerdo el resto de las cosas, es que uno es plantar un árbol, el otro era escribir un libro y tener un hijo. Bueno, lo del hijo te lo debo. Yo también. El árbol ya planté y muchos, así que, pero invitamos a los oyentes a que lean libros y planten árboles. Exacto. Sí, planten árboles, planten plantas, enverdezcan. Tengan huerta. Porque
tengan huertas, porque, ojo, el árbol, además de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, de reducir la cantidad de dióxido en la atmósfera, también es una medida de adaptación. ¿Por qué? Ustedes lo habrán vivido, todo el mundo se habrá dado cuenta que cuando hace mucho calor uno se para abajo de un árbol y está más fresco. Exacto. Entonces, los árboles, las plantas, la terraza verde arriba del techo de una casa que es el último piso, o el muro verde en un patio que está todo el día con sol, reduce la temperatura. Entonces, ayuda a que, por ejemplo, si yo vivo en el último piso y tengo una terraza verde, seguramente voy a tener que usar menos el aire acondicionado cuando los días son terribles, porque ese techo me va a estar amortiguando la temperatura. Lo mismo pasa con el agua, también ustedes lo vieron. Una cosa es que llueve un montón y tengo mi patio todo embalbosado, y otra cosa es que llueve un montón y yo tengo un área donde tengo tierra y plantas. Claro. Por ahí se va el agua. Entonces, eso también ayuda a reducir la cantidad de agua. Muy bien, Pato, se nos fue el programa, así que muchas gracias, muy interesante todo, y espero que, hablando de piso, la próxima te podamos tener en el piso y que sigamos charlando sobre los avances en el plan de la ciudad para combatir el cambio climático. Cuando quieras, Caro, un placer. Muchas gracias por atendernos. Un beso grande. Besote, chau, chau. Bueno, aquí continuamos, más bien cerramos el programa